Si tienes un hijo adolescente o que esté entrando en la adolescencia y todos tus amigos y familiares ya se han encargado de meterte miedo sobre la que se te viene encima, no te preocupes, estate tranquilo, estate tranquila, porque en este vídeo vamos a ver cómo la adolescencia solo es una etapa más y que no es tan temible como parece. Hola, mi nombre es Sergio, soy psicólogo y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo prepararnos un poco para la adolescencia. Desde que todos los que sois padres seguro que lo habréis vivido, desde que vuestro hijo nace son todo amenazas. Cuando nace te dicen prepárate para no dormir, cuando empieza a andar te dicen prepárate porque te lo va a desordenar todo, cuando va al colegio prepárate porque al final siempre todo es un prepárate, prepárate, prepárate. Y muchas veces todas estas amenazas o todas estas advertencias no llegan o realmente no son tan graves como las pintan. Y la que sí que es verdad que todo el mundo señala como la fase más temible y más oscura dentro del niño es la adolescencia. Y realmente no es tan temible como parece, simplemente es una etapa más en su desarrollo. A nivel físico, lo que ocurre en los niños en la adolescencia es que su cerebro no está totalmente desarrollado y es en esta etapa donde termina de desarrollarse, aunque sí que es verdad que se alarga bastante en el tiempo, hasta los 25 años incluso, la corteza prefrontal, que se encarga de temas como la comunicación, el razonamiento y en definitiva todas esas habilidades cognitivas superiores que serían todas esas formas, ¿no? Ese cerebro adulto donde ya no actúan tanto por impulsos, sino que actúan de una manera mucho más planificada. Hasta la adolescencia, más o menos, la relación que tenemos con nuestros hijos es un poco unidireccional. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que los niños no cuestionan, sí que cuestionan, pero no cuestionan tanto todas las órdenes o todas las normas que nosotros les damos. Simplemente nosotros imponemos una serie de reglas y una serie de normas y los niños las acatan. De la misma manera que cuando os preguntan alguna duda sobre alguna cosa y vosotros les contestáis como buenamente podéis, pues ellos lo toman como cierto. Al final los padres, durante la etapa de la niñez, son como superhéroes, ¿no? Tienen el conocimiento de todo y el poder para hacer todo. Y en la adolescencia el niño lo que va a hacer es empezar a pensar por sí mismo, de manera que ya no vamos a ser superhéroes que sabemos todo, sino que vamos a ser simplemente una fuente de información más, como cuando leemos las noticias y comparamos con otros medios de comunicación para ver si lo que nos dicen es verdad o es mentira, pues los padres serían algo así, simplemente una fuente de información, pero que no tenemos por qué fiarnos del todo de lo que nos dicen, sino que ellos van a intentar comprobar por sí mismos si las cosas que vosotros les estáis diciendo son del todo correctas o si se pueden ver desde otro punto de vista. Lo que ocurre principalmente en la adolescencia es que el niño va a empezar a relacionarse un poco menos con sus padres y a relacionarse un poco más con sus amigos. Entonces el niño se va a convertir en una especie de detective que va a intentar por sí mismo ver todo lo que le habéis enseñado, en qué medida es cierto y en qué medida no es cierto. Por una parte lo que va a hacer va a ser comparar su situación con la de sus semejantes, ¿no? Sus compañeros de clase, con su grupo de amigos. Entonces va a ver si hay coherencia, si por ejemplo le decís a vuestro hijo que no se puede ir a dormir a la 1 de la mañana porque tiene colegio, pues va a darse cuenta de que el resto de sus compañeros tampoco se van a ir a dormir a la 1 de la mañana. Entonces va a ver que hay cierta coherencia, pero sin embargo, si le decís a vuestro hijo que se tiene que ir a dormir a las 6 de la tarde y ve que sus compañeros se van a las 9, el niño se va a dar cuenta de que no hay una coherencia, de que su caso es único, por decirlo así, y va a utilizarlo como argumento para rebatir esa norma que vosotros le habéis marcado. En cualquier caso, no todos los desafíos, por decirlo de alguna manera, a las normas y a las cosas que se les explican a los niños vienen por comparación, sino que también tienen mucho que ver las explicaciones y los razonamientos que hacemos a la hora de imponerles normas. Si nosotros imponemos una norma porque sí, es muy probable que el niño encuentre cualquier argumento que vaya a su propio favor para contradecirlo. Sin embargo, si nosotros damos unas explicaciones razonadas y con unos motivos, el niño va a intentar rebatir cada uno de esos motivos, y si estos motivos son coherentes, va a ser mucho más complicado que pueda rebatirlos y al final los va a aceptar de una manera mucho más sencilla. Un error muy común en muchos padres es no aceptar que sus hijos crecen, y esto pasa a todas las edades. Da igual que tengas 30 años, siempre vas a ser el chico para tu madre, no importa, pero sí que es verdad que en el caso de los adolescentes, cuando tú tienes un niño que está empezando la adolescencia y que tú no quieres que crezca y lo sigues tratando como un niño, puede provocar varias cosas. Bueno, puede no pasar nada, ¿vale? Al final siempre puede no pasar nada, pero puede pasar que el niño sienta un rechazo hacia los padres y se distancie un poco más porque entiende que le están tratando como un niño cuando no es un niño, o también puede provocar que el niño, por apego, simplemente, o por inseguridades, estanque un poco su desarrollo, es decir, no se relacione de la forma que debería con sus compañeros o no evolucione de la forma en la que debería, porque de alguna forma nosotros le estamos poniendo un freno en la manera en la que tratamos con él para que siga estancado en esa fase de niño y no del paso a la adolescencia.
Vale, ¿y de qué manera podemos mejorar este trato con los niños cuando están en esta transición o cuando son adolescentes? Generalmente los problemas que tienden a darse son de comunicación. Es importante que la comunicación sea consciente, ¿vale? Cuando nosotros le preguntamos a un niño, por ejemplo, ¿qué tal en el colegio? Y solo preguntamos ¿qué tal en el colegio? Al final, las preguntas que nosotros le hacemos a nuestro hijo y los temas de conversación que nosotros tenemos con nuestros hijos van a generar en el niño cuál es la expectativa que vosotros tenéis de ellos. Es decir, si a vuestro hijo solo le preguntáis por el colegio, vuestro hijo va a entender que solamente os preocupa cómo le va en el colegio. Si no le preguntáis por otra cosa, el niño entiende que el resto de sus cosas no os importan. Parece absurdo, parece que no es así, pero al final, a fin de cuentas, es así. Si solo le preguntas por el colegio, el niño va a entender que el resto de su vida no te importa en absoluto. Entonces es importante tener una comunicación fluida y hablar de todos aquellos temas que le puedan interesar a vuestro hijo. Seguramente os contará pues que se ha salido un nuevo vídeo viral, que no sé quién ha subido un vídeo a YouTube, o que en el juego que se acaba de comprar tal, y no os importará, pero es importante escucharle. ¿Por qué? Porque de la misma manera que a vosotros quizás no os importen esos temas, cuando estéis cenando y estéis hablando sobre cómo os ha ido el trabajo, si vuestro jefe os ha dado trabajo extra, os aseguro que al niño también le importa un bledo cómo os ha ido en el trabajo. Entonces es importante, para tener una buena comunicación y que vuestro hijo sienta que le importas, o sea, que os importa, no solamente cómo va en el colegio, sino todo, que le preguntéis sobre todo. Aunque lo que os esté contando no os interese, tenéis que tener en cuenta que si para él es importante, en cierto modo vosotros tenéis que atenderlo y escucharlo, porque si al final centramos los temas de conversación en 4 puntos concretos, el niño solamente hablará sobre 4 puntos concretos y no sabremos nada del resto de su vida. Ligado al anterior es importante también, además del interés, la comprensión, ese entender el por qué hace lo que hace y por qué le gusta lo que le gusta. Al final, a mí no me gustan las mismas cosas que le gustan a mi padre, y a mi hija seguramente no le gustarán las mismas cosas que me gustan a mí, y es normal porque cada generación tiene sus hobbies, cada generación va avanzando en una dirección y no se hacen las mismas cosas generación tras generación. Entonces muchas veces tiende a haber un rechazo por parte de los padres a no entender por qué nuestros hijos hacen lo que hacen con su tiempo libre. Entonces es muy importante, sobre todo en aquellos hobbies que ellos sienten más o que les importan más, intentar entender por qué le gusta, intentar comprenderlo, que el niño sienta que os interesa ese tiempo libre, porque al final, si a vuestro hijo, por ejemplo, le encanta el fútbol y se pega todo el día viendo fútbol y vosotros penséis que es una tontería y no os gusta el fútbol, y se lo decís además abiertamente, que no sé cómo puedes estar todo el día viendo el fútbol, pues al final ese rechazo, vuestro hijo lo toma como propio. Es decir, el niño va a sentir que lo estáis rechazando a él, porque a fin de cuentas estáis rechazando una parte de lo que es él, en este caso el gusto sobre una actividad determinada. Entonces es muy importante tratar de comprender el por qué les gustan las cosas y interesaros mínimamente en ellas en vez de rechazarlas directamente, porque seguramente podréis encontrar puntos en común y en muchas ocasiones puede que os gusten cosas que quizás de primeras no os habréis puesto a hacer o a ver en ningún momento. Otro punto importante que genera muchísima frustración en los hijos es no conocer los límites del niño. Todos los padres creemos que nuestros hijos son los más listos y los más guapos, y no es así. Y aunque en el fondo lo sabemos, es muy complicado reconocerlo abiertamente. No hace falta pregonarlo, no hace falta decirlo abiertamente, pero es importante saber que va a haber ciertas cosas a vuestros hijos que se les den bien y otras cosas que se les darán mal. Y lo que no podemos hacer es mantener un nivel de exigencia igual de alto para todas ellas. Es importante conocer los límites del niño y, sobre todo, cuando lo intente y cuando haga un esfuerzo real por mejorar en algo, es importante premiar también ese esfuerzo, no solamente el acierto, sino también el esfuerzo en aquellas cosas que sabemos que le cuestan un poco más, porque al final, si no se premia el esfuerzo, lo que hace es que el niño no se esfuerce, porque si si solamente importa el objetivo final y el niño cree que no puede lograrlo porque está muy lejos de esa meta y no se le premian todos los pasos de esfuerzo intermedio que va haciendo para lograrlo, lo que va a hacer es que va a dejar de esforzarse. Poniendo un ejemplo muy tonto, si tenéis un niño de 12 años y le decís que recoja la habitación, la va a recoger mal, es normal que la recoja mal, no la va a recoger igual de bien que la recogeríais los padres, eso es completamente comprensible. Pero si solamente buscamos esa perfección de que la habitación esté exactamente igual que si lo hubiera ordenado un adulto, lo que va a hacer el niño es no esforzarse por intentar hacerlo mejor la próxima vez. Entonces es muy importante ir premiando e ir reforzándole en todas aquellas cosas que le cuesten un poco más para que el niño no pierda el interés o no se sienta inferior, no sienta, digamos, sentimiento, digamos, de inferioridad, ¿no? De decir, pues no soy capaz, porque eso al final puede tener problemas de desarrollo de autoestima baja
que a largo plazo, cuando son más adultos, pues causan muchísimas inseguridades y muchísimos miedos. Otro punto muy importante es que sus problemas importan, y parece una tontería decirlo, y es como, bueno, ¿y qué quieres decir? ¿No? Pero cuando muchas veces llegamos a casa del trabajo y, ostras, hay poco trabajo en la empresa, pues no sé si tendré que buscarme otro trabajo, que son preocupaciones, digamos, serias, por decirlo así, y vuestro hijo os viene muy preocupado porque su amigo no le han elegido el último para jugar a fútbol en el recreo, pues seguramente os va a parecer una tontería, ¿vale? Pero hay que entender cómo funciona el cerebro humano, en el sentido en que cuando nosotros tenemos un problema o una situación que nosotros no podemos resolver o que nos preocupa mucho, nuestro cerebro pues genera una serie de procesos que al final degeneran en unos síntomas como puedan ser nerviosismo, ansiedad, insomnio, fatiga, problemas de estómago. Entonces, ese mismo proceso que se puede generar en ese adulto que llega a casa y no sabe si va a tener trabajo al mes siguiente, es el mismo que se genera en el niño que le han escogido último en el colegio todos los días en el recreo. Realmente, ¿no? En una balanza, el problema del niño es mucho menos importante, pero la reacción fisiológica de su cuerpo a ese problema es muy parecida a la que pueda tener el adulto. Entonces es muy importante no tomarse, digamos, a broma o restarle importancia a los problemas que tienen los niños y que realmente les preocupen, aunque nos parezca una tontería o algo que pues no tiene importancia y que en una semana se le va a olvidar, porque eso lo único que va a hacer es que el niño, pues primero, pueda desarrollar inseguridades, porque siente pues que los problemas que tiene él no importan, entonces, bueno, es como una pérdida de confianza y luego no os va a contar absolutamente nada. Si os cuenta un problema pequeño y no le ayudáis o no le escucháis, cuando tenga un problema más grande no va a tener esa confianza con vosotros para poderla contar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En otros vídeos futuros seguiremos hablando sobre adolescentes, sobre niños, sobre familias. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que suscribáis y echéis un vistazo a nuestras redes sociales, que subimos contenido todas las semanas, y además en nuestra página web, donde podéis ver todos los servicios que ofrecemos. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.